Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro primer boletín informativo de este 2025. El boletín informativo Hablemos de Migración, en el cual hemos hecho una recopilación de artículos tanto de prensa aquí nacional en México como internacional, Guatemala, El Salvador, Honduras, así como de Estados Unidos. Países bastante importantes, sobre todo Estados Unidos, en el tema migratorio. Estamos en el inicio de un año que seguramente estará marcado por mucha información en el aspecto migratorio, y vamos a darle seguimiento a todo lo que vaya saliendo a lo largo de los siguientes meses. He informado varias veces que estas amenazas de Donald Trump, la cual el día de hoy ha puesto en las primeras planas un énfasis para hablar sobre el asunto migratorio, no es algo nuevo, es algo que se ha venido dando históricamente. Estamos preparando varias investigaciones para hacer entregas y hablar de asuntos que han pasado. Lo hicimos ya el año pasado con la historia de las leyes migratorias en Estados Unidos. Presentaremos una nueva exposición de estas leyes migratorias con más información que hemos venido sacando. Vamos a hablar del movimiento chicano, la importancia que tuvo en la primera mitad del siglo pasado, y así como cuál es la necesidad el día de hoy de esta organización de la comunidad migrante. No solo la mexicana, sino la comunidad migrante en general. En Estados Unidos la mayoría de los migrantes evidentemente son mexicanos, hablo de los migrantes indocumentados, pero el número ya no es tan grande, o con la diferencia no es como antes, que era abismal. Ha bajado esta diferencia entre unos y otros por el aumento de los flujos migratorios de otros países. Vamos a hablar de todo eso. El día de hoy, vamos a presentar una serie de artículos que encontramos en la prensa internacional. Esta es la portada de nuestro boletín para este mes de enero. Igual iniciamos en este año también la difusión de este material en inglés también. Sabemos que hay muchos jóvenes de segunda, tercera generación de mexicanos que están radicando en Estados Unidos, cuyos padres son migrantes indocumentados, que necesitamos nos apoyen a la Organización para la Defensa de los Derechos de todos los migrantes. Necesitan esta población de jóvenes, la cual muchos no dominan el español, enterarse de lo que está pasando de lo que está pasando en México y en el mundo, y pues les vamos a hacer llegar esta información también en inglés. En la descripción del video estará ahí la liga para que se pueda descargar ambos boletines, la versión en español, la versión en inglés. Antes de iniciar, pues como siempre, normalmente lo hago al final, pero me ocupo este espacio para pedirles que nos apoyen, que se suscriban al canal, que denle like al video, que lo compartan con el mayor número de personas posibles. La organización de la comunidad migrante es fundamental para esta ola de ataques más severos en contra de la comunidad migrante, y eso solamente se va a lograr si estamos informados. Bueno, voy a hacerles la presentación de nuestro editorial del boletín Hablemos de Migración. Presentamos este artículo titulado Aquí desde siempre,
el cual dice: hablar de migración nos invita a reflexionar sobre la importancia de la movilidad humana y de los enormes avances que la humanidad ha logrado. Gracias a la constante búsqueda de las personas por alcanzar una vida mejor, este fenómeno, tan antiguo como la propia historia, ha dado forma a civilizaciones, culturas y sociedades enteras. En el caso de México, no podríamos concebir la grandeza de nuestros pueblos prehispánicos sin la migración. Un ejemplo emblemático es la salida de los mexicas de Aztlán en búsqueda de la tierra prometida. Aquellos primeros migrantes, con esfuerzo, trabajo y posteriormente el uso de la fuerza, lograron extender su influencia hasta Mesoamérica. Lamentablemente, su expansión también trajo guerra y muerte, pero dejaron un legado cultural invaluable que hoy enorgullece a nuestra nación. De una manera similar, en Estados Unidos, la migración ha sido fundamental en la construcción de su poderío. Lo que comenzó como 13 colonias en la costa este se transformó a través de conquistas territoriales y la labor de millones de migrantes para convertirse en una de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Sin embargo, esta grandeza también tiene su raíz en historias de explotación y dolor, donde fortunas han sido construidas a costa del sufrimiento de quienes llegan con la esperanza de una vida mejor. El ciclo de la migración se repite una y otra vez, donde las comunidades que en su momento fueron desplazadas ahora son las que explotan y rechazan a los nuevos migrantes. Hoy, con figuras como Donald Trump, quien con un discurso, aunque abiertamente xenofóbico, refleja pensamientos que durante décadas han permanecido en silencio. Este tipo de retórica genera reacciones de defensa hacia los migrantes, pero también pone de manifiesto la hipocresía de quienes durante décadas no han hecho nada efectivo para protegerlos. Desde la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, millones de mexicanos migrantes han sido deportados, despojados, asesinados y desaparecidos, víctimas de un sistema que los utiliza como mano de obra desechable, mientras los expulsa en el momento más conveniente. Aunque se alzan voces prometiendo defender a los migrantes, la realidad es que estas promesas no han frenado el sufrimiento de quienes se ven obligados a dejar sus orígenes. La verdad incómoda es que el problema no radica en el migrante en sí, sino el migrante indocumentado, el pobre, aquel que a los ojos de los legítimos ciudadanos parece no tener derecho a aspirar a ser igual que ellos, sin importar que, para obtener el pan de cada día, lo tenga que sacrificar todo, incluso su vida. No solo por un mejor futuro para sí mismo, sino también para su familia, su comunidad de origen y, en última instancia, para la sociedad que lo recibe. Las palabras de Donald Trump no son más que un reflejo de un sistema que históricamente ha mostrado su desprecio hacia los migrantes indocumentados mediante acciones concretas y políticas que perpetúan su vulnerabilidad. Cada día más personas se ven obligadas a emigrar, impulsadas por la pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades y condiciones que muchas veces son fomentadas, financiadas y perpetuadas por políticas e intereses vinculados a Estados Unidos. La llamada búsqueda del sueño americano es para muchos una travesía llena de riesgo y sufrimiento. Aquellos que logran llegar a su destino enfrentan una realidad incierta, donde cualquier estabilidad lograda puede desmoronarse en un instante, debido a decisiones políticas o acciones de las autoridades fronterizas. Hablar de migración en este contexto de crisis migratoria significa que es tiempo de reconocer nuestra deuda con los migrantes. No basta con llamarlos héroes de la nación. Cualquier gobierno que realmente busque el bienestar de su pueblo debe priorizar la protección y el cuidado de los más vulnerables, incluyendo a quienes tuvieron que abandonar su tierra para sobrevivir. No se puede hablar de justicia social sin incluir a los migrantes en los proyectos nacionales, reconociendo su valiosa aportación económica y social. Hablar de migración es un llamado enérgico a pasar de las palabras a las acciones. Es hora de defender los derechos de los migrantes de manera tangible, implementando políticas públicas que garanticen su libertad, dignidad y acceso a una vida plena. Esto no es solo un acto de justicia, sino una necesidad para construir un futuro más equitativo y humano para todos. Quizás el discurso de odio de Donald Trump, al desnudar de manera cruda los prejuicios y la discriminación que enfrentan los migrantes, sirva como un catalizador para que los gobiernos y la sociedad en general reconozcan la deuda histórica que tienen con quienes han sido el motor invisible de tantas economías y comunidades.
Hablar de migración significa que es momento de que se les haga justicia a nuestros hermanos migrantes, no con palabras vacías, sino con acciones concretas que transformen sus vidas y aseguren su inclusión y bienestar. Bueno, pues ese es nuestro editorial de este primer número. Es tiempo de que se pase de las palabras a la acción. El descuido de la comunidad migrante ha sido bastante severo. Este discurso de Donald Trump está haciendo que se volteen, que los presidentes, en el caso aquí de México, la doctora Claudia Sheinbaum, empiece ya a emprender acciones para poder proteger a nuestros connacionales en el exterior. Aquí lo que no se ha dicho, y no creo que se vaya a decir, es que por décadas no se les hizo caso. La demanda de una reforma de los consulados ha sido algo histórico y que apenas después incluso de 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual prometió que iba a convertir los consulados en verdaderas procuradurías de justicia, no lo hizo y se pidieron disculpas a España, pero no se pidió disculpa a la comunidad migrante. Simplemente se les dijo héroes, se les dedica un día al año y después pasan a ser un discurso en el cual esperemos que pues esta ocasión no sea. Y ahí quizás paradójicamente el mejor aliado del migrante en este momento sea Donald Trump, en el cual con sus palabras, con sus amenazas, obligue a que los gobiernos volteen a ver a sus migrantes. Bueno, este es nuestro editorial. Los invitamos a que revisen, a que vean nuestro boletín. Vamos a estar haciendo entregas, como les hemos estado haciendo, de noticias referentes a los temas migratorios. Nos vamos a basar en este mes en lo que estamos presentando en este número. El primer artículo es llama a la ONU a reconocer las contribuciones de los migrantes. Como decíamos, este discurso ha hecho que en aras de aparentemente de decirle a Donald Trump la importancia de los migrantes, está obligando a que todos volteen a ver que realmente los migrantes son importantes para todo el mundo. Después presentamos este otro artículo, Inmigración en 2025, promesas de Trump versus la realidad legal. Aquí nos presentan en este artículo que no todo lo que está prometiendo Donald Trump realmente se puede, pero una de las entregas que vamos a estar haciendo y que estamos haciendo la investigación es estas deportaciones, por ejemplo, que hubo allá en la década cuando fue la Gran Depresión en Estados Unidos, en donde sin más ni más deportaron a gente, inclusive ciudadanos, migrantes indocumentados que tenían hijos ciudadanos y que los deportaron, y que al paso de los años se dio cuenta, si no me equivoco, fue un senador en Estados Unidos y quiso hacer algo y nomás no pasó, a pesar de que metió 2 reformas de ley, fueron vetadas pues, en aquel entonces por el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en el cual se reconocía que se habían violado los derechos de algunas personas y simplemente no se les hizo nada. Pero eso también presentaremos esa investigación. Después tenemos otro veterano oficial de la CIA, será embajador de Donald Trump. Aquí igual hablar de quién es este personaje que va a ser el encargado de las de estar aquí de embajador en México, que es lo que hizo él mientras estuvo en El Salvador. Y aquí donde tenemos que tener cuidado en México de que no sea un intento de ingerir en la vida política de nuestro país. En otro artículo, delincuentes en cuna, el estúpido intento de prohibir la ciudadanía por nacimiento, una de las tantas promesas que ha hecho Donald Trump de quitar esta ciudadanía, la cual no es suficiente decir que no se puede. Aquí el problema es de que Donald Trump es un criminal que no respeta las leyes. Entonces no basta y hay que tener mucho cuidado y saber qué es lo que está él prometiendo y con qué está amenazando. Este artículo bastante interesante que nos habla de que los donantes de Donald Trump emplean a mexicanos con visas irregulares. Estas huecos legales que de repente hay en el cual personajes bastante poderosos que han apoyado a Donald Trump están empleando a personas que entran con una visa para ir a entrenar a Estados Unidos, en el cual no pueden recibir un salario allá, pero están yendo a trabajar y se les paga aquí en México, evidentemente
mucho menos. La importancia de este artículo, una es la hipocresía de Donald Trump y la gente que lo apoya, que habla mal de los migrantes, pero al final de cuentas los contrata y ve cómo le hace para ganar más dinero y explotar a la gente. Pero el otro, una de las tantas maneras que podría utilizar Donald Trump para suplir la mano de obra en dado caso de que se llevasen a cabo estas deportaciones masivas. Hay métodos en cómo estos migrantes que el día de hoy dice que no pueden sacarlos porque son sumamente importantes para la economía norteamericana y que sin ellos se iría para abajo. Una persona como Trump, que está buscando siempre cómo hacer dinero y más con la gente que se reúne, puede encontrar la manera para inclusive conseguir personas que trabajen todavía por mucho menos dinero de lo que ya lo hacen los migrantes allá en Estados Unidos. En otro, la cruzada antiinmigrante de Trump no respeta ni a los ciudadanos. Igual en este artículo venimos a hacer un cierre de lo que está él informando de las amenazas, en el cual inclusive se va a ir en contra de los ciudadanos norteamericanos. En este artículo se nos hizo interesante ver cómo hay prisiones hay centros de detención que uno creería que nada más están en Estados Unidos. Aquí presentamos este artículo, dice: la prisión de ICE ultra secreta donde migrantes deben usar gogles, audífonos y ser esposados. Un centro de detención que está en Guantánamo, allá en Cuba, en el cual ahí es en donde se están reteniendo a las personas que están llegando por la vía marítima y que llegan a intentar pedir asilo a Estados Unidos. Se están mandando hacia Cuba. Es bastante interesante para pues ver cuál es el dominio y hasta dónde está llegando Estados Unidos. Recordemos que en estos días por ahí se aventó el rumor de que Estados Unidos quiere tomar el control nuevamente del canal de Panamá, o sea, en su injerencia en otros países, como ya también obligó también a Panamá a poner este alambre de púas en el tapón de Darién, en el cual, bueno, Estados Unidos intenta tener control y mantener a todas las personas que no quiere alejados de su territorio. En este otro, el riesgo de expulsión, 5.5 millones de connacionales. Aquí los números que se han estado dando, vamos a hacer una investigación para ver cómo es que ha bajado tanto el número de migrantes indocumentados que se tiene calculado, porque había la creencia que había entre 11 y 20 millones por ahí del 2010 y el día de hoy ya se está hablando de 6 millones a lo mucho. Este artículo nos habla de las diferentes personas que podrían estar en peligro de ser deportados, ¿no? Es interesante leerlo y pues seguiremos haciendo la investigación para ver realmente cuántos son. En este artículo dice: ICE deporta a madre y sus 4 hijos, incluidos unos bebés gemelos nacidos en Estados Unidos. Y aquí es como inclusive todavía no ha entrado Donald Trump y ya se están dando este tipo de abusos. Y es por lo cual he dicho que no es Donald Trump. Donald Trump simplemente es la voz de que dice algo que ya está pasando en Estados Unidos. Violación de derechos, sacando a personas que son ciudadanos. Aquí una señora que está casada con un ciudadano y fue deportada porque no pudo llegar a su cita con el juez, porque estaba en ese momento dando a luz a unos bebés. Se le prometió que no había problema, que se iba a reagendar su audiencia, mas sin embargo simplemente fue un engaño. La subió a un avión y la mandaron, si no me equivoco, de Tamaulipas, no recuerdo bien hacia dónde la mandaron. La mandan a un lugar donde no conoce a nadie y ahorita el Vía Crucis, ¿no? Para un ciudadano norteamericano, en el cual bueno, ahora tiene que ver cómo hacer para recuperar a su esposa indocumentada, pero sobre todo a sus 2 bebés que son nacidos en Estados Unidos. Y aquí es la prueba de cómo no es solamente Donald Trump, no es que defienda a ese criminal, pero simplemente lo que hace es hablar lo que ya está ocurriendo en Estados Unidos. En este otro artículo dice: inmigrantes en riesgo de deportación tienen 5 opciones para enfrentarla si su país los rechaza. Aquí recordemos que, bueno, se tiene que respetar el debido proceso y es uno de los grandes problemas que a veces el consulado no tiene esa información de cuál es el debido proceso, pero una persona cuando es detenida tiene derechos. El que esté indocumentado no pierde todos sus derechos.
tiene derechos y tiene la posibilidad de decir no me puede sacar si no me ha seguido el debido proceso. Hay gente que por diferentes razones podrían aplicar algún tipo de alivio migratorio, para eso es necesario ver a un abogado. Ya empieza a haber bastantes ahí videos de abogados que están diciendo qué es lo que se tiene que hacer. La recomendación siempre es estas reuniones de forma masiva con abogados para decir cuáles son sus derechos. Son importantes, pero no hay nada como sentarse con un abogado uno a uno, frente a frente, para poder explicar la situación, porque por pequeñas cosas puede variar de un caso a otro, y aunque parezca que son iguales, al final no lo son, y es necesario que se hable. Aquí se presentan 5 formas en el cual, por ejemplo, muchos países no querrían aceptarlos. En el caso habla de Venezuela, Cuba, que no tiene relaciones con Estados Unidos, que el país diga yo no te recibo a nadie y nomás no me los puedes regresar, porque se tiene que seguir ese proceso. Igual implicaría ciertos problemas. Hay una película que les recomiendo ver, Frontera Verde. No es de un problema migratorio en México, sino en América, sino es allá en Europa, pero habla poquito de esto, ¿no? Que ningún país quiere recibir a sus migrantes y los están aventando de una frontera a otra, en donde pues empiezan a perder su vida y a ser violentados sus derechos de estos migrantes. Es algo de lo que podría de repente llegar a darse por acá. Es bueno verlo para saber, para estar atento de que no se llegue a dar. México ha dicho que no va a recibir a ningún migrante que no sea mexicano. Vamos a ver si sí pasa. El día de hoy ya los está aquí conteniendo en lo que reciben su cita para la aplicación CBP One, que evidentemente Donald Trump dijo que ya la va a quitar. Vamos a ver qué pasa. Pero eso es igual. México, a los mexicanos, si no se les respetó su debido proceso, no los va a recibir. Pero igual hay que ver si los consulados, aunque dicen que ya se están actualizando y todo, hasta no ver, no creer, y eso lo digo por experiencia propia. En este artículo dice: ratifica Sheinbaum apoyo a nuestros hermanos en Estados Unidos, y es parte del editorial que escribimos, el de ratificar el apoyo, y eso tenemos que ir más allá de las palabras. Históricamente se ha dicho que se ha apoyado, y la realidad es que no. Las personas en los consulados están capacitadas para hacer el trabajo consular, pero no las defensorías que prometió López Obrador. Para eso se necesita personas capacitadas en otros ramos que las personas que están ahí no tienen, no dominan, y que pues algunas voces de los migrantes han dicho que un migrante es el que tiene que estar ahí. Sí, pero no es cualquier migrante, ¿no? Mi punto de vista es que más allá de ser migrante, tiene que ser alguien que esté capacitado y que sepa, porque se juega con el futuro de personas. En el 2010, yo hablé por teléfono al consulado para pedir asesoría y me dijeron: salte, no tienes nada que estar peleando en Estados Unidos. Cuando posteriormente me enteré que sí, que las leyes migratorias dan alivios migratorios, y la gente del consulado no sabía nada. En el 2017 volví a asistir al consulado y seguían en la misma, no tenían conocimiento que se supone deberían de tener. En otro artículo también aquí relacionado a México, deportados por Estados Unidos se enfrentan a un viacrucis para validar su identidad, y es uno de los grandes problemas que enfrentan los mexicanos una vez que llegan para acá, ¿no? Los deportados y los no deportados. El arreglar sus papeles aquí en México es un gran problema. Uno de los grandes avances que se logró en la pasada legislatura, que creo que fue el único en cuestión de ayudar un poco a los migrantes, fue la eliminación de la necesidad del apostillado del acta de nacimiento. Pero es un viacrucis, es un gran problema para un mexicano que ha vivido por muchos años allá poder llegar para acá. Desde que se van allá, hay veces que en el mismo consulado no entienden el qué significa ser indocumentado, el carecer de papeles en el cual no se les ayuda en absoluto para poder conseguirlos, y una vez que regresan, pues igual aquí un gran problema en el cual revalidación de estudios. Por ejemplo, las personas que vienen con algún tipo de discapacidad, que traen sus papeles allá y que llegan a México, y no hay un proceso para que esa discapacidad se pueda revalidar aquí en México. Está totalmente en el desamparo. No es que no exista ninguna organización que ayude a los migrantes que regresen, pero son muy pocas para la enorme cantidad de migrantes que están llegando, y normalmente
no hay información alguna o fácil de poder obtener, y por eso presentamos este artículo de los grandes problemas que ya hay el día de hoy, y que en dado caso de que se diera una deportación aún más masiva de lo que ya es al día de hoy, pues vamos a estar en graves problemas. Bueno, no México, sino los migrantes. En este otro, Médicos Sin Frontera alerta que caravanas son la punta del iceberg de la crisis migratoria en México. Pues aquí sí, uno de los grandes problemas que tiene México son de esas caravanas, en el cual es algo que ya llegó, que se va a quedar, y que vamos a ver cómo se va a enfrentar, que se ven aquí en México porque se reúnen, pero el problema de la migración es sumamente grande y complejo, en el cual cuando se ven las caravanas hay mucho por atrás de una caravana de migrantes. Tanto hay lo que los impulsó a que tuviesen que dejar su lugar de origen, como todo lo que les falta hacia adelante. Bastante interesante este artículo. En este otro, el Instituto Nacional de Migración enfrentará las amenazas migratorias de Trump con bajas en su presupuesto. Sabemos que las instalaciones, que hay un gran retroceso, rezago en el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en el Congreso se aprobó una disminución del presupuesto. Vamos a ver qué pasa si le apuesta mucho a la austeridad republicana. Y pues se puede con menos presupuesto siempre y cuando haya una buena administración, lo cual menos en el sexenio pasado. En este instituto no se vio. Muestra de ello fue el acontecimiento de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, que más allá del incendio mostró fallas estructurales, en el cual dudamos mucho que al día de hoy ya estén resueltas. Para ello reforzamos esto que estoy diciendo, para que vean que no investigo. Denuncian malas condiciones en estaciones migratorias de 5 estados. Hay un gran rezago, no es culpa del gobierno de López Obrador, es algo que ya recibió, pero sí es responsabilidad no haber enfocado más la atención en resolver este problema de las estancias migratorias y de lo que es el enorme problema de la migración. Recordando que al inicio del gobierno de López Obrador, él invitaba a los migrantes a que vinieran a México porque iba a haber mucho trabajo. Palabras de él, evidentemente no contaba con la pandemia. Aún así, después de la pandemia, con las obras tan grandes que hubo en México, se les dio trabajo a algunos migrantes. En Monterrey también se les ha estado dando trabajo, pero no en lo que se esperaba, lo que se prometió al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, pues iniciamos con un recorte presupuestal en este gobierno de Claudia Sheinbaum, y vamos a ver hacia dónde apunta, qué tan buena va a ser la administración en este sexenio. Ya saliendo de México, yéndonos hacia el sur, guatemaltecos víctimas del crimen al cruzar a Chiapas emiten alerta de viaje. Pues uno de los problemas que tiene que ver con México es la violencia. Hace apenas unos meses estábamos hablando de mexicanos chiapanecos que por la violencia que hay en México se estaban yendo a refugiar a Guatemala. El día de hoy pues hay guatemaltecos que tienen que salir por la situación tan precaria que también hay en Guatemala, y que pues una vez al llegar a Chiapas son víctimas de estas organizaciones criminales que están con un buen del control en aquel estado. Un poquito más hacia el sur, persiste cantidad alarmante de hondureños que emigran diariamente, la mayoría jóvenes. Y pues yo hace igual un poco más de un mes estuve en un foro de migrantes en la Cámara de Diputados aquí en México, y hablaba con un representante de Honduras, en el cual él decía que en Honduras todo estaba bien, que ellos nada se preocupaban por sacar a los migrantes que iban llegando, que siguieran su camino, pero que pues la migración no era gran problema. Y eso es lo malo a veces con los representantes del gobierno, que no aceptan que hay un severo problema de pobreza en toda la región, y que ese problema de pobreza, de violencia, impulsa a muchas personas a tener que abandonar sus lugares de origen. Y eso es desde el punto de vista lo malo, porque al querer invisibilizarlo ya hay un gran problema. Hablábamos en ese foro, me tocó compartir acerca de las rutas migratorias, que vamos a presentar ese trabajo también en unos cuantos semanas. La ruta más difícil y más compleja
es la ruta del olvido, de la indiferencia de las organizaciones, en el cual pues simplemente no existe el problema migratorio y como no lo reconozco, pues no lo atiendo, y es por donde por mucho tiempo se ha estado yendo el discurso oficial. Otro de Honduras suma 216 asesinatos de mujeres en 2024. Y aquí, pues, para presentar la realidad de muchas mujeres migrantes, he estado informando que tanto las mujeres sin acompañamiento como los menores de edad, niñas, niños y adolescentes, pues son un número creciente en estos migrantes que están emprendiendo su camino hacia Estados Unidos. Y pues aquí presentamos una realidad que pues está en Honduras, está en El Salvador, está en México, está en todos lados. La violencia en contra de la mujer no cesa, y pues tenemos que hacer algo más allá de esperarnos a que llegue el 8 de marzo para hacer alguna manifestación en la cual muchos se quejan de estas mujeres que salen a hacer destrozos, pero muy pocas veces se voltea a ver que no es nada más porque sí, que hay una violencia normalizada en muchos países, y que es algo que tiene que erradicarse por completo, y para ello pues tenemos que estarlo informando. En El Salvador, nuestro compañero Raúl Yarul nos hace llegar su entrega titulada Despojo Oficial y Resistencia Popular. Aquí igual nos hace un desglose de todo lo que ha pasado en El Salvador con este personaje como es Bukele, con las políticas que está implementando, el cual está intentando endeudar al país, y pues esperemos que pues algo suceda. Ya hay muchas voces levantándose estando en contra de este gobierno que cambió la Constitución para poderse quedar más tiempo del que la Constitución le permitía, algo que pues está mal, pero pues fue revalidado por muchas personas que votaron por él, y que el día de hoy pues ya empiezan a ver que las cosas no están como él decía. Los invitamos a que le den, es un artículo bastante extenso, cada semana nos hace llegar toda la información nuestro compañero Raúl Yarul. Lo invitamos a que visiten su portal y pues se informen de qué está pasando allá en El Salvador. En este otro, Centroamérica se prepara para una afluencia de migrantes vulnerables, y pues igual aquí de las acciones que se están tomando. Entre ellos se habla, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya está hablando con algunos países para poder arreglar que puedan recibir a sus migrantes de manera directa, para evitarse este conflicto con Estados Unidos, de que Estados Unidos los quiera regresar a México, que igual en la experiencia del 2010, cuando fui detenido por migración, muchos centroamericanos, con tal de que no sean mandados a su país, dicen que son mexicanos, y pues el migra le dice soy mexicano y lo mandan para México, esperando que ahí lo reciban, porque no quieren que se les regrese hasta su país de origen, porque es otra vez empezar todo el camino de regreso, en el cual muchos de ellos sí lograban quedarse en el país, pero otros sí, migración los detectaba y entonces los tenía que deportar él a su país, siendo un costo para México, pero también, o si no, regresarlos, lo cual pues implica un proceso todavía más difícil con Estados Unidos. Es bastante complejo cómo se manejan esto, y vamos a hacer una investigación de cuál es el proceso para regresar de un país a otro. No es nada más subirlos al avión y ya. Yéndonos más al sur, nos vamos hasta la selva de Darién, donde dice persisten riesgos graves para niñas, niños, migrantes en Darién. Alertan un plan internacional. Pues aquí, pues igual una de las cosas que hemos estado hablando constantemente, pues de esta gran problemática en la selva de Darién, en el cual, bueno, de por sí es sumamente difícil para un migrante común, pues para los menores es todavía mucho más grave, así como para las mujeres. Una de las causas de migración, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba exactamente de esta preocupación que tiene Estados Unidos del fentanilo llegando hacia Estados Unidos, y les dijo, y nosotros tenemos la gran preocupación de todas las armas que están llegando a México, y para ello traemos este artículo. Si llegan de Estados Unidos casi 70% de armas confiscadas al crimen en México. Y aquí pues nos explica cómo está el número de armas, en cómo son detectadas, y cuando se ve de dónde vienen y fueron compradas en Estados Unidos y después traídas para acá, o hay diferentes rutas por las cuales llegan este armamento a Estados Unidos, en el cual, bueno, pues ahí tenemos esa pelea ya de hace ya algunos añitos, en donde México
finalmente puso una demanda a las armerías norteamericanas para que dejaran de vender armas y sin embargo no va a pasar porque es un negocio que pues les da bastante dinero y pues no les conviene cerrarlo, así como es pura politiquería. Y lo de las drogas a Estados Unidos no le conviene porque también ahí ellos ganan dinero. Y es de donde yo saco que ahora que Donald Trump dice que quiere decir que son terroristas el crimen organizado, pues el principal proveedor de dinero del narcotráfico es Estados Unidos. Es el que paga las drogas, es el que les da las armas y pues es el principal promotor de este lucrativo negocio. Ya casi para cerrar, las remesas representan más del 10% del Producto Interno Bruto en varios países países de la región. Aquí nos presentan lo que representa este dinero que entra por concepto de remesas, en el cual México, a pesar de que es el segundo que más recibe a nivel mundial, el primero es India y el segundo es México, en cuestión, es tanta la riqueza de nuestro país que a pesar de que es mucho dinero, no representa una gran cantidad en relación al Producto Interno Bruto, a diferencia de otros países de la región, en donde evidentemente no al tener tantos generación de recursos, lo poco que les entra en comparación con lo mexicano es mucho dinero. Bastante interesante, igual para darnos cuenta de cuál es la valía, ¿no?, de estos mexicanos y de las remesas que están mandando. En otro aspecto de las remesas es, por ejemplo, predomina pobreza en municipios sin remesas. Y es una de las grandes realidades de los principales estados de México que reciben mayor cantidad de remesas es Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y no recuerdo el otro cuál es, pero de los que menos reciben, por ejemplo, es Chiapas, que tiene muchos problemas. Aquí nos dicen que Chiapas va a estar recibiendo más dinero, pero igual ya lo había yo mencionado hace, si no me equivoco, un mes, en el que parte de este dinero que entra por remesas es por la gente que está ahí esperando poder continuar su camino hacia el norte, pero que no representa realmente un dinero que esté entrando hacia los municipios de Chiapas. Guerrero, Oaxaca son de los que más reciben también, pero Oaxaca tiene, pues es el estado con más municipios pobres. El año pasado, en la entrega que hice de la revisión del análisis de las remesas, el municipio más pobre del país, de todos los que hay, estaba exactamente en Oaxaca, en el cual sí recibe bastante dinero, pero es un estado muy grande, en el cual, bueno, pues no alcanza para todo. Y bueno, pues aquí nos presentan exactamente eso. Y ya pues para cerrar este artículo es a residentes en el extranjero, 1.6 millones de micas para votar. Y aquí pues nos hablan como a la fecha, a partir de que se inicia esta participación del voto de los mexicanos en el extranjero, se han dado 1.600.000 credenciales de elector. A pesar de que hay ese número tan grande, los que participaron en la elección presidencial fueron 200.000, de los cuales apenas poquito más de 100.000 fueron de estos 1.600.000, lo cual a menos, y aquí ese es el llamado que se hace, a menos que los millones de mexicanos que están allá saquen su credencial de elector, los partidos políticos difícilmente van a voltear a verlos, porque los partidos lo que quieren lamentablemente es solamente el voto. Entonces, cuando se ven 1.600.000, no es mucho, no da el resultado de el día de hoy ya de estas elecciones. Si fueran las elecciones como aquella tan controversial entre López Obrador y Felipe Calderón, donde la diferencia fue mínima, estos 1.600.000 hubieran valido oro, y hubieran dado la victoria ampliamente a cualquiera de los dos, y no se hubiese podido consumar ese fraude que se llevó. Digo a cualquiera de los dos porque muchos de estos 1.600.000 es persona que está más allegada hacia el partido Acción Nacional. Los resultados en el voto en el exterior se vio que no había mucha diferencia, y esto producto de que pues, de la mayoría de los mexicanos que no tienen credencial de elector están con el partido Morena, pero la mayoría de los que tienen credencial de elector se divide y hay una ligera mayoría, sobre todo por ejemplo fuera de Estados Unidos, que están con el partido Acción Nacional, y en Estados Unidos evidentemente hay sectores de la población que igual están con el partido Acción Nacional. Entonces aquí es un llamado
para pasar la voz, que pueden tramitar su credencial, que no tiene costo, que vayan al consulado y que pidan su credencial, porque eso primero les va a ayudar en dado momento, de ojalá y no que los tengan que regresar, para que se puedan identificar, pero más que nada es para que los partidos se volteen a ver y empiecen a hacer su labor de cabildeo, de hablar con legisladores en Estados Unidos, porque creo yo que este es el momento, donde Donald Trump está presionando tanto con tantas cosas, en el cual se puede abrir el paso a una regularización del estatus migratorio de muchas personas. Ya dijo por ahí que quizás a los Dreamers les dé papeles. Lo veo un tanto difícil, pero no es imposible. Todo va a depender de la presión que el gobierno de México ponga a Estados Unidos. Bueno, pues ese es nuestro boletín informativo. Como siempre, nos representan todos los puntos de vista. Lo que aquí nosotros buscamos es informar para que exista un verdadero debate de lo que es hablar de migración. Dejamos ahí en la descripción del video nuestras redes para que pues nos sigan, nos manden sus sugerencias, ojalá y decidan también involucrarse en el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior para podernos ayudar. Esta es la entrega de este boletín. Agradezco a mi colaboradora Carolina Milanés, quien es la que me asiste en esta versión en español, y a Leslie Torres en la versión en inglés. Son las dos colaboradoras que me están ayudando y asistiendo en la elaboración de este boletín. Bueno, pues esa sería la entrega en esta ocasión de nuestro primer boletín del año. Los invitamos a que nos sigan en todo este año y vamos a presentar nuevas entregas, nuevas investigaciones que estamos haciendo. Estamos programando 12 foros de Hablemos de Migración sobre diferentes temas que tengan que ver con el fenómeno migratorio. Pues estaremos muy pendientes de lo que está haciendo Donald Trump allá en Estados Unidos, y pues aquí hemos solicitado a representantes del partido Morena el crear un directorio de abogados, de organizaciones que sean confiables para que puedan ayudar y asesorar a los migrantes que están allá, no necesariamente en el momento en el que sean detenidos e intenten ser deportados, sino en la defensoría de sus derechos. Es muy importante porque más allá de los derechos migratorios que tienen, muchas veces se violan los derechos laborales de los migrantes. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Les agradezco que me hayan acompañado. Fue una entrega un tantito larga. Les deseo un muy feliz 2025. Hasta la próxima.